El día de hoy nos acompaña una persona que ha sido muy importante en la política exterior de México en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, y lo que va del XXI. Miguel, el embajador Miguel Ruiz Cabañas, que nos acompaña hoy, ha sido por mucho uno de los negociadores más influyentes que hemos tenido en el gobierno mexicano en materia de política exterior. Les voy a leer alguna de una parte de su semblanza, porque no voy a abundar tanto en su carrera. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y es maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia, en Nueva York. Es diplomático de carrera, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en enero de 1979 y fue nombrado embajador de México el 30 de junio de 1998. Se ha desempeñado como jefe de asuntos sobre tráfico de drogas en la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y jefe de asuntos sociales y humanitarios. Él ha sido de 2001 a 2004, fungió como representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos. Posteriormente fue designado embajador de México en Japón y en 2011 como embajador de México en Italia. Representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Roma. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado como director de la Dirección General para el Sistema de las Naciones Unidas, coordinador de asesores del subsecretario para Europa, Asia y África y coordinador de asesores del subsecretario para América del Norte. También fue coordinador especial para asuntos sobre tráfico y cuestiones de drogas y director general para América del Norte. El 16 de septiembre de 2015 fue nombrado subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha impartido diversos cursos de su especialidad en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el Colegio de la Defensa Nacional, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de las Américas y también en otra serie de universidades del extranjero. Hoy en día está encargado de la Unidad Especial del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Bienvenido, Miguel. Nos da mucho gusto, embajador Ruiz Cabañas, que estés con nosotros, y además fue compañero de generación del doctor Tomás Calvillo Una en el Colegio de México. De veras nos da mucho gusto que te hayas dado el tiempo para venir presencialmente, ahora con estas nuevas modalidades híbridas, hasta acá. Como sabes, la única licenciatura que tiene el Colegio de San Luis es justamente la licenciatura en Relaciones Internacionales, más los 9 posgrados que tenemos, pero es la única licenciatura y aquí están 2 de las generaciones de la licenciatura en RI. Pues otra vez muchísimas gracias por estar aquí, te escuchamos y gracias nuevamente por venir hasta el San Luis de la Patria. Muchas gracias, embajadora. Pues estoy en primer lugar muy agradecido de la invitación que me han hecho tú y Tomás Calvillo a estar presente esta mañana, mediodía, con ustedes. No es la primera vez que vengo. Vine invitado por Tomás Calvillo. Estábamos haciendo cuentas en el año 2000, seguramente estuve aquí también dando una conferencia a los estudiantes del Colegio de San Luis. Estoy realmente encantado, porque además yo llegué anoche y estaba cayendo un aguacerazazazo. Entonces yo pienso que sí, el agua a veces es incómoda, causa algunos problemas inmediatos, pero el agua es vida. Lo que realmente es muy lastimoso es la sequía, las sequías prolongadas. Entonces me da mucho gusto. Y van a decir, ¿y por qué empieza hablando de eso? Pues porque ahora me dedico mucho a eso. Estoy dedicado, dirijo un pequeño centro del TEC de Monterrey que se dedica a promover el desarrollo sostenible, a estudiarlo, promoverlo, y estoy convencido de que el planeta tiene que transitar hacia una ruta de desarrollo sostenible o a la nada, porque las amenazas actuales
a la sobrevivencia de la vida de nuestra especie en el planeta son reales. No nos damos cuenta porque esto ya está muy estudiado. El cerebro humano tarda mucho tiempo en reconocer las amenazas inminentes a su existencia, pero realmente, pues si el mundo no se encamina en una forma más rápida y acelerada hacia el desarrollo sostenible, como especie sí estamos poniendo nuestra existencia misma en riesgo. Entonces, les preparé para esta conferencia, si la puede proyectar, por favor, una charla que se llama ¿Sobrevivirán los objetivos de desarrollo sostenible? Para aquellos de ustedes que ya saben lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, pues es una historia, digamos, conocida en los ambientes de la política internacional, pero para aquellos que no, pues les voy a contar un poco cómo se generó esta idea de los objetivos de desarrollo sostenible y dónde estamos hoy. El origen del concepto, en primer lugar, sí, digamos, yo les voy a dejar mi presentación, pero quiero que recuerden algunas cosas así muy importantes para entender qué es el desarrollo sostenible, de dónde viene esta idea. En primer lugar, es inseparable de la historia de las Naciones Unidas. Si ustedes, internacionalistas, no lo han hecho, yo les recomiendo muy sinceramente que lean la Carta de la ONU. Es un documento básico para entender el orden y el desorden internacional actual. Hay que leer la Carta de las Naciones Unidas, que se aprueba en junio del 45, entra en vigor el 24 de octubre de 1945. Por eso ese día es el Día de las Naciones Unidas. Y hay que leerla. Y hay que leerla con mucho cuidado. Es un documento breve, ¿no? Yo creo que se lee máximo en 1 hora, pero además de leerla hay que tratar de asimilar cuál es su entramado filosófico, jurídico y político de la Carta de la ONU. Yo postulo que entre la Carta de la ONU y la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pasaron 70 años, pues, y en medio, pues, se adoptaron muchísimos convenios y tratados que tienen que ver con el medio ambiente, los derechos humanos, con, en fin, la temática de promoción del desarrollo económico y social. Les decía, yo postulo una idea. Están basadas en un principio común. Esto no lo van a escuchar en otro lado, esto es una idea que traigo, pero pues por ahí voy, ¿no? Que es que la Carta de la ONU dice hay que asegurar los derechos fundamentales y dignidad de todos los seres humanos. Y eso implica que la persona debe ser el centro de todas las políticas públicas y su bienestar el fin último de la cooperación internacional. Si ustedes ven lo que dice el preámbulo y el artículo 1 de la Carta de la ONU, asumen que la paz y la seguridad internacionales, para eso se formó las Naciones Unidas, la protección de los derechos humanos, el segundo propósito, y el progreso económico y social están interrelacionados. ¿Qué pensaban en 1945 los autores de la Carta? Pues pensaban que primero había que respetar los derechos humanos, promover los derechos humanos inherentes a todas las personas, como una manera de mantener la estabilidad interna de los países. Y si hay estabilidad interna en los países, es más fácil prevenir los conflictos internacionales y mantener la seguridad y la paz internacionales. Y no al revés. Es decir, si empezamos por respetar y fomentar los derechos humanos de todas las personas, es más posible que haya estabilidad en un país y por lo tanto es más posible que haya estabilidad internacional. ¿Por qué lo pensaban los autores de la Carta? Pues lo pensaban porque habían visto surgir el nazismo, el fascismo, y se habían dado cuenta de que iban muy en contra del respeto a los derechos humanos, el holocausto judío, pero no solo eso, sino cómo pues estos regímenes nazifascistas pues empezaban por borrarle cualquier respeto a los derechos humanos de las personas.
Además, cuando se le imprimió, en el caso de Alemania, una carga excesiva por parte de las potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial, y hacían que Alemania no pudiera simplemente pagar las deudas de guerra, entonces esto hacía que los gobiernos no tuvieran suficientes recursos para promover el desarrollo económico y social. Por lo tanto, para evitar esos errores, pues la carta se redacta con estos principios y con estos propósitos. Entonces, y además se dice, Naciones Unidas pues debe tener un papel protagónico para promover esto, promover la estabilidad interna, los derechos humanos, el desarrollo económico y social, y con eso vamos a promover mejor la paz y la seguridad internacionales. La Carta de la ONU no habla de desarrollo sostenible, nada más habla de progreso económico y social. La verdad es que en 1945 nadie estaba pensando en la dimensión ambiental del desarrollo. Un poco los seres humanos de aquella época pensaban que el mundo era inagotable, ¿no? Ahí los recursos son inagotables y pues es cuestión de administrarlos bien para que nos duren y ya, pero no había mayor conciencia de lo que era la destrucción de la biodiversidad, desde luego el cambio climático, nadie había pensado en él porque nadie ni siquiera lo habían detectado. Entonces, la Carta de la ONU no habla de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible. Entonces, yo postularía como segundo, postulado básico de esta presentación, la Carta de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se aprueba en París el 10 de diciembre del 48, en la Tercera Asamblea General de la ONU, entre las dos crean un marco normativo de derechos y de aspiraciones para todos los seres humanos. Pero la verdad es que no fijan un plan, una estrategia para hacerlos efectivos. Tú tienes derecho a la vida, tienes derecho a la educación, tienes derecho a la alimentación, tienes derecho a un trabajo decente, todo lo que dice la Declaración Universal. Pero no hay una idea más concreta de exactamente cómo se materializan esos derechos humanos que tenemos todos por el simple hecho de ser personas y ser persona humana. Entonces, ahí, si uno lo ve como historiador, y espero que a todas y todos ustedes les guste mucho la historia, o sea, piensen muchas veces en términos históricos, nos ayuda mucho a interpretar mejor hoy la actualidad. Entonces, la ONU se embarca en una larga travesía de 70 años y ahora ya son 77, para tratar de ir concretando mejor estas ideas de qué es desarrollo, qué son los derechos humanos, cómo podemos hacer efectivos los derechos humanos para todos, sin exclusiones, etc. Entonces, fue una larga travesía. En los años 60 y 70 se les llamaba los decenios de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se hacían grandes documentos, la Estrategia Internacional para el Desarrollo, etc. Pero pues no pasaba mayor cosa y además la idea era de qué se puede hacer para que los países en desarrollo puedan crecer. En los 70s y 80s surge incluso una confrontación entre países en desarrollo y países desarrollados. Es el ascenso de lo que se llamó el tercermundismo, ¿no? Las causas de los países en desarrollo, y luego el diálogo norte-sur, como ver qué podemos hacer, el mundo qué puede hacer, la ONU qué puede hacer para el desarrollo de los países en desarrollo. Pero al mismo tiempo empiezan a acumularse algunas pruebas de que promover nada más el desarrollo económico y social en base a indicadores tradicionales como el Producto Interno Bruto, pues no era muy satisfactorio, ¿no? O sea, sí, tal país, mira, 8% anual está creciendo. Oye, pero tiene unas tasas de pobreza del 40%. ¿Cómo es eso? Pues probablemente no se está repartiendo bien los beneficios del desarrollo. ¿Por qué mejor no nos concentramos en otra idea revolucionaria que surge a fines de los 80s y se materializa en el informe sobre desarrollo humano, que es mejor, en vez de estar buscando indicadores de cómo crece la economía, vamos a centrarnos en cómo están creciendo las personas, los seres humanos?
cómo está creciendo la educación, la salud, la capacidad para ser libres, la capacidad para disfrutar los derechos humanos. Entonces surge este informe sobre desarrollo humano en 1990. Entonces, yo, como tercer postulado de esta plática, ¿cuánto tiempo disponemos, embajadora? Como 50 minutos para que haya un diálogo entre los Perfecto. que estamos aquí y usted. Llevo 5, ¿cuántos llevo? ¿10 o 15? 10. Bueno. 10. Entonces, el desarrollo sostenible, a mí me gusta ser optimista porque hay que ser optimista. Bueno, digo realista, pero hay que tratar de pensar que el mundo puede ser mejor. El desarrollo sostenible yo creo que es el triunfo de una idea, que se junta en estos dos caminos. Por un lado, empiezan algunos estudiosos, intelectuales, académicos de diversas partes del mundo a decir, oye, algo está pasando, el mundo no es inagotable. No podemos agotar los recursos naturales así tan fácil. O sea, y sí nos los podemos agotar. O sea, sí se puede acabar el petróleo, sí nos podemos, ahora sí que por la promoción del desarrollo sí se puede acabar los ecosistemas marinos, los ecosistemas terrestres, podemos contaminar el medio ambiente, podemos acabar destrozando el medio en esta búsqueda incesante del desarrollo económico y social. Y empiezan a poner en duda estas cosas. Y en segundo lugar, otra corriente, la del desarrollo humano, que dice, esto no va bien, los países pueden crecer y a pesar de eso, dentro de los países, una parte importante de la población puede no estarse beneficiando en absoluto. Entonces surgen los estudios del Club de Roma con sus límites del crecimiento, les preocupaba mucho sobre todo que creciera tanto la población de los países en desarrollo, el agotamiento de los recursos naturales. Y en 1972, hace 50 años, en junio, se da una primera conferencia de la ONU, digamos precursora, en Estocolmo, en Suecia, que es la conferencia sobre el medio ambiente humano. Y ahí es la primera vez que se dice, oye, momento, hay una dimensión adicional al desarrollo, es la dimensión ambiental. Entonces se funda el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Kenia, se adopta por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, que es decir, la generación actual no tiene derecho a agotar los recursos naturales. Así lo que heredó tiene la obligación de pasárselo a las próximas generaciones para que satisfagan sus propias necesidades. Por lo tanto, tiene que cuidar el medio ambiente. Entonces empieza a haber un cambio importante de la conciencia, es una toma de conciencia colectiva gradual sobre la importancia del medio ambiente. No me puedo detener en todas las cosas que están pasando, pero este concepto finalmente se cristaliza en 1987 con el informe Brundtland, porque así se llamaba la presidenta de la comisión, que entonces era la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, y escriben un reporte a Our Common Future donde realmente cristaliza este concepto. ¿Qué dice ese concepto? Hacer que el desarrollo sea sostenido para asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Dicho de otra manera, el desarrollo sostenible es un pacto intergeneracional y ustedes deberían exigirle a mi generación que seamos respetuosos del medio ambiente y que tengamos políticas verdaderamente sostenibles que pongan a las personas al centro y no a un lado o atrás. Y que no hay razón de Estado suficientemente poderosa para decir que no son las personas lo más importante en las políticas. Pero aún si respetamos y ponemos a las personas al frente, pues estas personas que estamos hoy aquí no somos las únicas, tenemos que pensar en las próximas generaciones. Entonces, de ahí se deriva un sentido, yo creo, de indignación. O sea, es importante que ustedes se indignen de cómo el mundo ha ido agotando y los recursos naturales y destruyendo el medio ambiente. Y dos, de exigencia de un cambio en los patrones de desarrollo. Ese es en el fondo lo que implica el desarrollo sostenible. Este concepto se fue extendiendo en diferentes momentos, pero hubo dos retrasos.
Por un lado, los países en desarrollo no les gustaba para nada la idea del desarrollo sostenible. Lo veían como un complot, así. Son estos desarrollados asquerosos, las transnacionales, las que ahora tratan de imponernos que no explotemos nuestros recursos naturales, ¿no? Y empiezan a decir, no, esto no va bien. Entonces inventan el concepto del nuevo orden económico internacional, que era reflejar los intereses de los países en desarrollo para que según ese paradigma se pudieran desarrollar. Obviamente se llega a la parálisis en el diálogo mundial, porque pues es a través de mayorías de voto en la Asamblea como se adoptan estas resoluciones, incluyendo la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que si ustedes no han oído hablar de ella, pues a lo mejor un día van a oír hablar. Fue una idea de los mexicanos, sobre todo del presidente Echeverría. Se logró y se aprobó la Carta por votación y con muchos votos en contra de los países desarrollados y abstenciones de muchos países, de otros países desarrollados. Luego vino entonces mejor hay que buscar un acomodo, vamos a volver al diálogo, y viene el diálogo norte-sur, y en 81 en México se hace la cumbre norte-sur para ver cómo, pues se recomponía el diálogo entre los dos grupos de países. Pasan muchas cosas, no me voy a ir un poco más rápido, pero tomen en cuenta dos cosas que pasan en los años 80 definitivas para el desarrollo mundial. En primer lugar, el fin de la Guerra Fría. Se acaba de morir Mikhail Gorbachev, que fue pues, quizá el principal arquitecto del fin de la Guerra Fría. Eso llevó después al fin del socialismo real de aquella época. Y por otro, los chinos. Los chinos de repente dicen, híjole, el socialismo real no funciona. Mejor vamos aquí haciendo reformas económicas. Ellos todavía dicen que es el socialismo con características chinas. Yo más bien creo que es capitalismo con características chinas, pero abandonan la economía centralmente planificada y hacen de China la superpotencia económica que es hoy. Este es el libro. Si ustedes son internacionalistas, no pueden ignorar este libro, ¿eh? Hay libros importantes, hay libros influyentes, y este es un libro influyente. Un día échenle una mirada para que vean cuáles eran las preocupaciones de hace 50 años de personas que estaban sobre todo en países desarrollados. Esta es la conferencia del medio ambiente humano. A mí me sigue gustando mucho digamos, el símbolo de la conferencia, es un ser humano o algo parecido, ¿no? Me recuerda a la pintura de Da Vinci, ¿no? Y así, pero fue una conferencia realmente importante porque fue la primera vez que se dijo, el medio ambiente sí importa. Vean este mapa del cómo veían los países en desarrollo el nuevo orden económico internacional del siglo XX. Los verdes, pues eran los países desarrollados. Los naranja eran los países en desarrollo y los amarillos los países socialistas. Lo que a mí me encanta de este mapa es que el que lo hizo, pues pensaba que Groenlandia era país en desarrollo, siendo que Groenlandia pues es parte de Dinamarca. Trump se las quería comprar hace poco, por supuesto no se la vendieron, pero es un mapa que sí refleja mucho cómo se veían los países en desarrollo del mundo de aquella época. Apréndanse algunos nombres interesantes de cómo vino después el triunfo del neoliberalismo. La señora Thatcher, el presidente Reagan, el filósofo Friedrich Hayek, que es el que está en medio, el filósofo del liberalismo, ¿no? O del neoliberalismo, y Milton Friedman en la parte económica. ¿Qué indujo el cambio de paradigma? Bueno, pues porque en 1979 la Organización Meteorológica Mundial dijo, oye, algo está pasando con el clima, se está calentando el mundo. Entonces mandan a hacer una red por todos lados y después de 10 años dicen, sí se está calentando el clima y si esto sube, va a ser cada vez peor. En 87 vino el informe de la Comisión Brundtland, en 90 viene la segunda conferencia mundial sobre el clima, ahí se decide que se debe hacer una convención mundial para cooperar para que no se caliente el planeta y se establece un órgano que hasta hoy es muy importante, si no han oído hablar, pues estudienlo, el IPCC, el Intergovernmental Panel on Climate Change, que es el consenso científico mundial de por qué se está calentando el mundo y lo que hay que hacer. Y en 91, como les dije, pues está el informe del PNUD sobre desarrollo humano. Entonces hubo una observación científica importante, o sea, se está dando el cambio climático y además es por culpa de los seres humanos.
Y por otro, este tipo de desarrollo no nos sirve mucho, tenemos que cambiarlo. Tenemos que hacer que las personas sean lo que realmente esté al centro, y lo que importa no tanto es invertir en cómo elevamos la tasa de crecimiento económico, sino cómo hacemos que las personas disfruten mejor sus derechos humanos. Este es el libro también échenle una mirada, se los recomiendo mucho, no se van a arrepentir de cómo va creciendo el concepto de desarrollo sustentable. Por cierto, pues suena antipático, pero se los digo. Yo estaba en esas discusiones, yo era delegado en la misión de México en la ONU, y entonces, como ustedes ven, en inglés es sustainable, ¿no? Punto. En español hay toda una discusión entre unos que dicen que si es sostenible o sustentable. La verdad es que no hay ninguna diferencia. No fue pensado así. Que después muchos teóricos en español hayan querido introducir una diferencia es otra cosa. Pero en inglés nada más es sustainable. Y el concepto ahora sí que se acuñó en inglés. Este es el informe sobre desarrollo humano, la última versión, por cierto. Hoy es 8, no mañana. Mañana se presenta la última, la edición 2022. Yo creo que si mañana lo anuncian, pues pasado mañana ya lo podemos bajar en internet. Es concepto que es muy importante que ustedes tengan en su carrera. Después de lo que pasó con el informe Brundtland y las conferencias que mencioné, hubo una conferencia importantísima hace 30 años, en 92, en Río de Janeiro, y ahí el concepto de desarrollo sostenible es aceptado mundialmente. No puedo detener más, pero a partir de eso, todas las conferencias de la ONU lo usan hasta 2015. Hubo en el año 2000 los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero por 15 años, y en 2015 se adopta este nuevo grupo de desarrollo, de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ustedes verán, pues van desde el fin de la pobreza, del hambre y la malnutrición, sistemas de salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, acceso al agua y al saneamiento, energía accesible, trabajo decente y crecimiento. 9, innovación, infraestructura. 10 es muy importante porque es reducción de las desigualdades entre países y al interior de los países. El 11, ciudades sostenibles, el mundo se está urbanizando. El 12 es producción y consumo sostenibles, ¿no? Para tratar de cambiar los patrones de producción y consumo. 13 es la lucha contra el cambio climático. 14, pues protección de los ecosistemas submarinos. El 15, de los ecosistemas terrestres. 16 y 17 son interesantes. ¿Por qué? Pues el 16, cuando se estaba negociando, se decía, oye, ¿y cómo vamos a lograr todas estas maravillas, no? Si la verdad es que en muchas sociedades hay violencia, no hay Estado de Derecho, no hay justicia, se violan los derechos humanos, etcétera, pues hay que crear un objetivo adicional que es paz, justicia, instituciones sólidas, como un elemento facilitador, un marco facilitador para que las sociedades puedan despegar. Y el 17, nuevamente, ¿y cómo vamos a lograr todas estas maravillas? Esto rebasa mucho con la capacidad de los gobiernos. Bueno, pues solamente con alianzas. ¿Entre quiénes? Entre los gobiernos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales, e incluyendo a nosotros, las universidades y centros de investigación. Entonces, son 17 ODS con 169 metas, con 231 indicadores. Yo lo que les diría es, no es un tratado internacional, no lo es, pero se ha vuelto la hoja de ruta para la promoción del desarrollo sostenible. Si ustedes quieren decir, a ver, ¿realmente qué es el desarrollo sostenible? Pues léanlo. Lean los 17 ODS con sus metas y van a entender con toda claridad a qué se refiere. Por eso se ha convertido en la guía de los gobiernos a todos los niveles, de los organismos internacionales. Hoy todo lo que hacemos en promoción del desarrollo tiene referencia directa a los ODS. Me detengo un momento a ver, ¿qué quiere decir desarrollo sostenible? Contenido mínimo, una dimensión económica que estaba en la Carta de la ONU, una social que estaba en la Carta de la ONU y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La ambiental, por decirlo así, se legitimó en Río de Janeiro hace 30 años.
Son 3 dimensiones. Si ustedes toman la definición original, es que es un desarrollo que debe satisfacer las necesidades de todos, o sea, es incluyente. Entonces dice uno, ¿y cómo antes no era incluyente? Pues como que estaba ambiguo, ¿no? O sea, cada país debe ver qué hace. No, pues no. O sea, se tiene que lograr que todos estén incluidos, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las necesidades de todos. El principio básico, que sí está en la Carta de la ONU, las políticas públicas deben estar centradas en la persona, sin dejar a nadie atrás. Por lo tanto, es una tarea de todos y no nada más de los gobiernos. ¿Qué se está haciendo para medir el desarrollo sostenible hoy? Este es un informe de julio. El secretario general de la ONU cada año emite este informe para ver cómo es la tendencia mundial de la implementación de los ODS. Como ustedes saben, pues en los últimos 3 años el mundo se enfrentó a la pandemia, luego a la crisis económica por la pandemia y todo lo que hemos vivido desde entonces. Y además un pequeño conflicto en Ucrania que ha tenido repercusiones globales. Me encanta la foto de este informe. Por cierto, todos estos documentos que yo les presento los pueden bajar de internet sin costo alguno. Es una mujer en Pakistán con una inundación total y absoluta. Porque este momento Pakistán tiene el 30% de su territorio bajo el agua. Entonces, obviamente es un desastre total, ambiental, con implicaciones alimentarias y implicaciones sanitarias. Existe una red que se llama SDSN, por sus siglas en inglés, Sustainable Development Solutions Network, formada por 1,500 universidades en el mundo. En México somos como 90, el TEC de Monterrey junto con la UNAM coordinamos la red en México y cada año también hacen su informe. Es un informe que tiene un ranking y ahorita les entramos en un poco más de detalles. También lo pueden bajar gratis en internet y darse una idea de qué piensan los autores de este informe. Avances y retrocesos. La verdad es que aquí sí tenemos un problema, pero el concepto que les quiero dejar es que incluso los países desarrollados, ninguno está cerca de alcanzar los ODS en 2030. Ninguno. Si ustedes ven todos los rojos, es que están lejísimos. Y ven todos los ODS ambientales, los países desarrollados están muy lejos de estarlos alcanzando. México en el ranking de la SDSN, el último año estamos en el lugar 74 de 163 a media tabla. Ustedes pueden ver todos los rojos, es que no estamos lejos, es que estamos muy lejos de alcanzarlos. Los naranjas es que nada más estamos lejos. Los amarillos se supone que estamos bien encaminados. México está lejísimos de alcanzar los ODS en 2030, ¿no? Ustedes a lo mejor no se acuerdan de esta canción de John Lennon. ¿Se acuerdan? Hay una frase famosa cuando dice, "Life is what happens to you when you are busy making other plans." ¿Y por qué pongo esto? Porque la guerra de Ucrania, ¿no?, surge en febrero de este año. No la guerra de Ucrania, llamemos las cosas por su nombre. La invasión de Rusia a Ucrania ha tenido repercusiones globales. Para mí la más importante es que es un cambio de prioridades en la agenda global. Antes de la guerra, pues primero vino la pandemia y ahora la guerra. Entonces todo eso ha hecho que los últimos 3 años o 4, 20, 21, 22, pues no se hayan hecho grandes progresos en el logro de los ODS. Llevamos 3 años en que el mundo se ha alejado de los ODS y por eso creo que es un problema muy serio. Se elevaron los precios de los alimentos y los energéticos. La inflación mundial en parte está causada tanto por la pandemia como por la invasión de Rusia a Ucrania. Y hay un riesgo de confrontación nuclear. Digo, cuando el presidente de Rusia dice que sí está dispuesto a usar armas nucleares, pues hay que tomarlo en serio, ¿eh? No hay que decir, ay, no lo va a hacer. Pues quién sabe, ¿no? Y obviamente, pues todos, ¿no? Yo estoy seguro que todos ustedes ya sintieron la inflación en México. Bueno, entonces es por estas cosas. Entonces, pero lo más grave es que cambió la agenda internacional.
Todavía en noviembre del año pasado decíamos, bueno, ya vamos saliendo de la pandemia, ¿no? Yo fui a la conferencia de Glasgow, la COP26, y bueno, había la idea de que vamos a recuperar la lucha contra el cambio climático para febrero o marzo de este año. No es el tema. El tema más importante es el abastecimiento energético y cómo pueden los países pues lograr que sigan marchando sus economías. Pero incluso antes de la invasión, el año pasado, hubo una elevación importante de los subsidios de los gobiernos a los combustibles fósiles. Ahí está la evolución de 2010 a 2021. Vean, en 2020 obviamente cambió pues, por la recesión económica internacional, pero en 2021 se elevó en forma, pues casi se duplicaron estos subsidios. ¿Cuántos son estos subsidios? 700,000 millones de dólares al año. Bueno, ¿cuántos son 700,000 millones de dólares al año? Bueno, miren, 700,000 millones de dólares al año es como un poco más de la mitad del PIB de México. Pues ya, eso ya les da una idea de qué tamaño es el subsidio a los combustibles fósiles. Y además, ¿por qué lo están haciendo los países? Pues porque la guerra en Ucrania los ha puesto en un problema muy serio a todos. Entonces hay que, antes que nada, garantizar el abastecimiento energético. ¿Cuánto es el compromiso de los países desarrollados con los países en desarrollo para ayudarlos en materia de cambio climático? 100,000 millones de dólares. O sea, la séptima parte. Y vean de qué tamaño son eso. Entonces, obviamente, sí había estado bajando y obviamente pues, se volvió a elevar. Yo les postularía, ya me estoy acercando a la conclusión, no los voy a seguir torturando mucho más. No, adelante. No hay alternativa. ¿Por qué no hay alternativa? Porque el IPCC nos ha dicho que si no se reduce el 45% de las emisiones de los gases de efecto invernadero antes de 2030, si no se limita el aumento de la temperatura a 1.5 grados, habrá una catástrofe climática a nivel global. Eso dice la ciencia. Y yo creo que todas las políticas públicas deben estar basadas en la evidencia, en la ciencia. No se vale basarnos en la fe. Respeto todas las fees y respeto todas las religiones, pero no para las políticas públicas. Entonces, esto es una verdadera... el mundo sí está en una encrucijada y ustedes deberían de tomar mucha conciencia de esto y exigir un cambio a los gobiernos locales, estatales, nacionales, mundiales, porque ustedes van a pagar las consecuencias, su generación. Entonces, tomen mucha conciencia de esto. No es algo que es, ay, es que ya, no, a ver, embajador, no exagere usted, ya la verdad es que ayer llovió y estuvo bien padre. No, sequías en China. China va a tener problemas este año alimentarios por la sequía. Europa, en Estados Unidos, las inundaciones en Pakistán, deshielo acelerado del Polo Norte, la Antártida, Siberia, Groenlandia. Entonces, todo esto no es long distance future, esto está ocurriendo. Ya son temas que vamos a ver cada vez más amenazada la seguridad alimentaria. Esta idea del progreso es fantástica, yo estoy seguro que sí, de que la tecnología siempre nos va a resolver las cosas, ¿no? Pues hay que ponerla en duda, por lo menos no hay que abusar de ella. O sea, yo no soy maltusiano, o sea, sí creo que la tecnología es maravillosa y el ingenio humano hace cosas maravillosas y desde luego es lo único que nos va a resolver el problema. Pero el ingenio humano tiene que dejar de hacerle la guerra al planeta. Tenemos que proteger al planeta, porque si no el planeta nos va a decir, pues, ¿sabes qué? Aquí ya se acabó tu especie. Y dice uno, bueno, ¿y qué? Bueno, ya pasó con los dinosaurios, sí se acaban las especies, sí se acaban. Entonces, hay que cuidar al planeta. ¿Cuál es la ruta? Seguir con los ODS. Es la única manera. Y hacer trade-offs, ¿no? Hay veces que dices, bueno, aquí sí voy a aumentar el desarrollo económico y acá voy a bajarle en esto. Es decir, no es una sola estrategia mecánica que se aplique, digamos, mecánicamente en todos los países por igual. Cada país tiene situaciones distintas. Pero la única ruta es el desarrollo sostenible. ¿Cuál es la precondición? Tiene que haber una reapproachment diplomático en el mundo.
Ayer estaba yo en una reunión muy interesante del Consejo de Consejos de Política Exterior de muchos países, 30, y estábamos viendo el tema de la no proliferación nuclear y cómo no hubo acuerdo ahora en la que se reunió el NPT, ¿no? No hubo acuerdo. Entonces no se adoptó el documento final, Rusia lo vetó y punto. Dice uno, bueno, ¿y cómo se puede uno empezar a resolver esas cosas? Yo tengo la esperanza de que una vez que pasen las elecciones en Estados Unidos, de noviembre, la administración Biden sí haga digamos, un reset de sus relaciones con Rusia y empiece a tratar a Rusia de nuevo como lo que es, una gran potencia militar. Y las grandes potencias militares, sobre todo cuando están declinando económicamente y demográficamente como Rusia, les entran complejos de inferioridad y entonces les da por invadir a sus vecinos. Y entonces yo sí creo, soy en esto muy kissingeriano, tiene que haber una renegociación diplomática entre Estados Unidos, China y Rusia. También pienso que los países desarrollados deben cumplir sus compromisos financieros con los países en desarrollo. Según el Banco Mundial, se requiere $1 trillón anualmente. Dice uno, bueno, ¿cuánto es $1 trillón? Bueno, pues un poco más de los subsidios que están dando a los combustibles fósiles, ¿no? Es como un tercio más. O sea, no es inalcanzable. ¿Cuánto se gastaron los desarrollados para atender la pandemia? $14 trillones en un año. Entonces, no es imposible que lleguen y que se movilicen $1 trillón anualmente. Vean ustedes, ¿no les impresionaron estas fotos últimamente? Las piedras del hambre en el río Rin en Alemania no se habían visto en casi 1000 años. Entonces ahí dice, no pretendo leerlo exactamente, leí bien la nota periodística. Si estás leyendo lo que estás haciendo, pobre de ti porque estás sufriendo hambre. O sea, eso es una inscripción medieval en Alemania. Vean, Shanghái. Yo creo que nadie sabía qué tan profundo era el río. Pues vean, hasta ahora. Vean qué cosa. Vean Pakistán. Vean el deshielo en Groenlandia. Es impresionante. En conclusión, miren, los ODS son la síntesis de lo que aprendió el mundo en 70 años. Así se los pongo. No son perfectos. Temas fundamentales como política fiscal no entraron, política comercial no entró, política monetaria no entró. Los países no quisieron. Dijeron, no, eso no te metas, eso es de cada quien. Hubiera sido mejor. Pero sí tienen un gran avance, o más bien un recordatorio, que estaba en la Carta de la ONU y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las políticas públicas son para beneficio de las personas, sin dejar a nadie fuera o atrás. Pero hay que cuidar al planeta basados en la evidencia científica. Yo soy muy multilateralista, creo que la ONU, con todos sus enormes defectos que tiene, y nos podríamos hablar días de esto, es la mejor creación que han inventado los seres humanos para tratar de encontrar cómo podemos seguir conviviendo en este planeta. ¿No les encantan estas notas de la ONU, de la NASA? Se descubrió otro planeta muy similar a la Tierra. Sí, está buenísimo, qué padre. Sí, está a 80,000 millones de años luz de la Tierra, ¿no? Ah, pues muy bien, ¿no? No hay planeta B, el único planeta que tenemos es este, y no es cosa de que nos vamos a mudar a otro planeta, ¿no? Creo que hay que apoyar a la ONU. Creo que sí estamos en una crisis del multilateralismo causada por estos nacionalismos excluyentes, por Trump, sí, pero también por el Brexit, también por el señor Putin, ¿no? Que le ha dado por invadir propiedad ajena, ¿no? Son problemas serios, ¿no? La pandemia, el cambio climático deben llevarnos y Ucrania a reforzar el compromiso con los ODS. Y bueno, ningún Estado puede enfrentar con éxito las consecuencias de la pandemia, la recuperación económica. Voy a poner un poco de caricatura, con eso cerraría. Yo tenía una abuela que había nacido como por 1880, imagínense, hace un buen rato. Entonces cada vez que le decíamos que iba a haber guerra nuclear, decía, yo me voy a ir a Sultepec.
porque ella era de Sultepec, un pequeño pueblito del Estado de México. Entonces era muy difícil hacerle entender que la guerra nuclear pues le llegaría a Sultepec igual, que eso no la iba a librar. Es un poco lo mismo, ¿no? O sea, o nos llega la sostenibilidad o no hay salvación. Un poco dramático mi final, pero yo creo que así es. Muchas gracias por su atención. Gracias. Y se lo voy a dejar ahí. Gracias. Bueno, pues fue muy respetuoso del tiempo para preguntas y respuestas. Y está aquí el embajador Luis Cabañas dispuesto a contestar lo que le pregunten. Y bueno, por ahí también estuvo en un panel donde se habló de los OTS, pero desde lo local, y no estaría por demás que nos dijera, pues, cómo le vamos a hacer desde lo local, ¿no? Por Con aquí hay todo una gusto. persona, que es el doctor Tomás Calvillo, que siempre ha hecho mucho énfasis en la importancia de ver la política exterior. Sí, acá está. Está bien. Ya ves que es muy humilde, es No, muy está bien. propio. Pero siempre ha estado, y de hecho con ese espíritu creo que nació este colegio, de ver qué está pasando desde lo local, ¿no? Cómo influye lo local en lo nacional y en lo internacional. Así que, adelante, pregunten. ¿Podría yo hacer un comentario breve sobre esto? Sí, claro. Miren, una de las, no lo subrayé, pero por supuesto, de las ventajas de los ODS, si ustedes toman los ODS, sus 17 objetivos, sus 169 metas, los pueden tratar de aplicar y hacer planes y programas de sostenibilidad a nivel internacional, a nivel regional, ¿no? América Latina, a nivel nacional México, a nivel estatal y a nivel municipal. Y pueden hacer planes de desarrollo municipal, de desarrollo sostenible, aplicando los ODS. Y no solo eso, las empresas privadas también pueden verlo y decir, a ver, de entrada, por ejemplo, pensando como empresa, yo no voy a tener un solo trabajador que viva en pobreza extrema en mi empresa. Punto. No voy a tener nadie que viva en pobreza extrema. Le voy a pagar un salario que evite que esté en pobreza extrema. 2, no puedo tolerar que haya hambre en mi empresa. Y así le siguen. Y van a ver que sí es una guía, una hoja de ruta para promover el desarrollo sostenible. No solo a nivel local, ¿no? Gobiernos subnacionales, sino empresas, instituciones. Yo tengo el gusto de trabajar en el TEC de Monterrey, que ya tiene un programa de sostenibilidad de aquí a 2040. Se supone que el TEC se comprometió, bueno, es un compromiso formal, a que en los 2039 ninguno de los campus emita emisiones de gases de efecto invernadero. Y tener todo un plan de desarrollo interno que se ajuste a los ODS. Entonces, son como métricas muy útiles para cualquiera. A nivel subnacional en México, la verdad es que tenemos varios estados que sí están promoviendo activamente los ODS y yo lo celebro. Creo a nivel municipal también hay muchos. Ustedes les recomendaría leer o echarle una mirada al índice de ciudades sostenibles. También lo van a bajar de internet, índice de ciudades sostenibles elaborado por el CIDE, y ahí van a ver, y ahí es lo que es fantástico, es ver las diferencias regionales. Es decir, a ver, ¿por qué Córdoba y Orizaba, que están prácticamente juntas, a una le va mucho mejor que a otra? Entonces dice, oye, pues a lo mejor el gobierno municipal tiene algo que ver, la calidad del gobierno municipal tiene algo que ver. ¿Por qué a un estado de X nivel de desarrollo le va mejor que a otro que son más o menos del mismo nivel de desarrollo? Pues a lo mejor los gobiernos de los estados, de esos estados, pues gobiernan mejor. En los últimos años se ha hablado mucho de lo que es el Bajío, ¿sí? Y bueno, pues la verdad es que Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, han tenido tasas, como se llama, de crecimiento tipo China, ¿no? Con lo cual están logrando un desarrollo que es la envidia del resto del país. En fin, entonces sí hay una dimensión local, desde luego muy importante. Es lo que quiero decir. Sí, dígame.
es en los ODS. Estamos viendo estas. En ese sentido, ¿cuál sería el enfoque? ¿Qué ODS? Son los más importantes para México. De ahí jalar a nosotros. Desde mi perspectiva, desde una formación. Aplícate al 14 y al 15. Porque si no tienes recursos naturales, no tienes. Tú no recuperas bosques, no vas a tener agua, no vas a tener suelos para tener alimentos para. No vas a poder todo eso. Entonces, esa es mi perspectiva, pero ¿cuál es su experiencia? En esta parte también del TEC, en Monterrey, que ya tiene un buen ángulo. ¿Dónde? ¿A dónde llegamos? Muy bien, no, excelente pregunta y además, desde luego usted es biólogo y me revela que hay que darle, digamos, prioridad a los ODS ambientales. Mire, yo le diría, depende del nivel de análisis en el que usted esté. No es lo mismo la problemática de Sultepec, un pueblo minero, ¿no?, que la problemática de Coatzacoalcos, Veracruz, o la problemática de Álamos en Sonora, ¿no? Pues digo, irme a tres extremos. Entonces, depende del diagnóstico que usted haga a nivel local. Para eso les sugiero mucho el índice de ciudades sostenibles 2018. Hay una actualización 2021, pero vean el índice de ciudades sostenibles 2018. Entonces, ahí usted, lo que hicieron los amigos del CIDE, extraordinariamente bien, para mi modo de ver, bien hecho, es tomaron 74 zonas metropolitanas del país, las más grandes, desde Acapulco hasta Zacatecas, ¿no? 74 que son representativas de la población del país y de la economía del país, y empezaron a ver, tomando los ODS y las metas específicas de los ODS, cuáles eran los indicadores apropiados para medir a esas realidades locales. Entonces, yo a mis estudiantes lo que les pido es, a ver, toma una zona metropolitana, métete al índice, toma una zona metropolitana y dime cuáles son las 5 principales deficiencias o atrasos o problemáticas o retos que tiene esa ciudad. Y ahí hay diferencias. Entonces, en algunos lugares, por ejemplo, dicen, bueno, el clima está, el ecosistema terrestre pues no está tan destruido. Y los acuíferos, que estamos mal en todo el país en general, bueno, en esta parte del país no está tan mal, ¿sí? Entonces, ahí vienen los trade-offs. Es decir, en cambio, tenemos un problema brutal en todo el país, y lo quiero mencionar aquí, que es el de los matrimonios forzados, infantiles forzados, ¿no? Es un problema brutal. O sea, y es un problema brutal a nivel internacional. Le voy a dar un dato que me impacta mucho, siempre que me acuerdo. 750 millones de mujeres en el mundo actual fueron forzadas a un matrimonio, una unión, antes de los 18 años de edad. Y entonces, cuando le haces eso a una mujer, le estás negando cualquier capacidad de desarrollo futuro. Es una problemática internacional. Entonces, para resumir, hay que ver cuál es la problemática local, real, ¿no? Cómo está San Luis Estado, San Luis Capital. Y a partir de eso, entonces uno empieza a decir, bueno, aquí, digamos, salta cuál debe ser la prioridad temporal, número 1. Si usted tiene un problema de una inundación brutal, pues antes que nada hay que bombear para sacar esa agua, ¿no? Segundo lugar, si tiene un problema brutal de falta de alimentos en los niños, pues hay que hacer un programa lo más pronto posible para la alimentación de los niños, y así sucesivamente. El índice de ciudades sostenibles usa 107 indicadores. Entonces, y también tiene un ranking. ¿Alguien aquí es de Guadalajara? Bueno, es que dice que, o sea, según este índice, la mejor ciudad para vivir en México es Guadalajara. Y la peor, Acayucan. Y una de las peores, fíjense nada más, Acapulco.
porque los índices de desigualdad son, bueno, son brutales en Acapulco, la inseguridad, de todo lo que ya sabemos. Entonces, depende de la cuestión local. Ahora, yo lo que nosotros hacemos mucho en el TEC es dar talleres y cursos para que las autoridades municipales o estatales puedan hacer lo que le llamamos agendas de transformación sostenible. Una vez que haces un buen diagnóstico de cuál es tu realidad, entonces puedes hacer un plan de gobierno que tenga más o menos, pues, pies y cabeza, digo, para decirlo con claridad, ¿no? Y con esos empiezas a hacer una agenda de transformación sostenible. Yo creo digamos, muchas veces lo que pasa en México es que el gobierno federal hace planes maravillosos, o no tan maravillosos, pero hace planes que no llegan a lo local. Entonces tiene que construirse al revés, como que dice el profesor Tomás Calvillo, pues empieza por lo local y de lo local hacia arriba y no al revés. Entonces, es lo que... Pero ahora, si hay problemáticas, siempre tomo el ejemplo de las mujeres que son forzadas a casarse o a tener una unión y sobre todo embarazarse muy jóvenes, porque es una problemática que está en China, en Alemania, en Sudáfrica, en México, en Argentina y en Canadá, en todos lados. Nada más que en México los niveles son muy altos. Casi el 5% de las mujeres menores de 18, bueno, el 5% de las mujeres que tienen una unión en un año fueron forzadas. Es un nivel altísimo. Y cuando está más que demostrado que si tú casas a una muchacha antes de los 18 años, lo más seguro es que nunca, digamos, rompa con el ciclo de pobreza. Y sobre todo de pobreza extrema cuando están en pobreza extrema. Yo aquí no estoy de acuerdo con algunas autoridades en nuestro país que dicen que hay que respetar los usos y costumbres. No, eso es violar los derechos humanos. Esa es mi opinión, ¿no? Pero ahí están los datos, véanlo. No sé si contesté su pregunta. Yo acabo de hacer, no puedo poner un último comentario. El año pasado, la FAO, no hace 2 años, la FAO me pidió un estudio de cómo acelerar el ODS 2. Entonces, el fin del hambre y la malnutrición. Y también pensé, no, pues lo más importante es que la gente coma, ¿no? Porque si no has comido, todo lo demás es muy complicado, ¿no? Entonces hice un estudio que se publicó diciendo lo más importante es que la gente coma. Y de ahí te vas hacia todo lo demás, ¿no? ¿Qué es lo más importante para la vida? Pues respirar y después comer, ¿no? Y así. ¿Alguna otra pregunta? Los invito a todos, vean en su computadora el índice de ciudades sostenibles y a ver cómo está San Luis. Hay una base de datos que también se las recomiendo mucho, que es el sistema de los ODS, de información sobre los ODS que desarrolló el INEGI. Entonces, métanse a la página y ahí está. En México tenemos muchas instituciones muy valiosas, pero yo creo que una de las más valiosas es el INEGI, que compite a nivel mundial. De veras, el INEGI es una joya que tenemos que hay que preservarla. Entonces ahí vean todos los datos de cómo va a nivel nacional y a nivel estatal. A nivel municipal todavía le faltan muchos datos, pero a nivel de los estados, y pueden comparar San Luis con cualquier otro estado. Es realmente interesante. Bueno, siguiendo un poco con lo que decía el embajador Ruiz Cabañas sobre los embarazos forzados en el mundo y las uniones forzadas. Por ejemplo, y contestando a lo que él dice, una de las grandes preocupaciones en San Luis Potosí, en la capital del estado, es el embarazo adolescente. Y aquí está la directora del COESPO y no me dejará mentir, ¿sí? O sea, uno llega y le platica o le pregunta a un médico, el que sea, y generalmente se refiere al hospital del niño y la mujer, que ya está en los linderos de Soledad o en Soledad, por la cantidad de embarazos adolescentes que tienen que atender todos los días. El índice de embarazo adolescente en San Luis Potosí es altísimo, ¿sí? Y una de las políticas públicas, estimo, debería de ser cómo vamos a hacer para combatir este embarazo adolescente que efectivamente le corta
a las personas, a las niñas, las posibilidades de seguir estudiando o de trabajar o de seguir superándose en la vida. Y a veces, en el caso de San Luis Potosí, no es tanto una cuestión de usos y costumbre como puede ser en Cherán, ¿no? Sí. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mayra Velázquez, soy secretaria técnica del Consejo Estatal de Población. Agradecerles la invitación y este tipo de conferencias y pláticas que nos retroalimentan. Quiero compartirles que la visión del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona es una bandera verde. Es la primera vez que se establece en un plan estatal de desarrollo alineado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es la primera vez que se visualiza y visibiliza a la población y todos sus grupos que convergen en ello. Es un gran logro y un gran paso para San Luis en avanzar en esta generación de indicadores. 169 metas, 231 indicadores, prácticamente para San Luis Potosí 63, para algunos municipios 5. Es un arduo trabajo que está desarrollando el Consejo Estatal de Población porque el gobierno prioriza y pone a la persona en el centro de sus políticas públicas. Esto es un gran logro, es por primera vez, y compartirles y hacerles partícipes del Consejo Consultivo Ciudadano que vamos a instalar el próximo mes. Se lanza la convocatoria para convocarlos y que participen y que nos ayuden a ser promotores de los ODS aquí en San Luis Potosí. La juventud es el motor de México y necesitamos potosinos involucrados en este arduo trabajo. Comentarles también que en GPA, en el Grupo Estatal de la Prevención del Embarazo en Adolescente, por primera vez también se involucra todas y cada una de las secretarías, dependencias e institutos de gobierno para que conozcan de este fenómeno que se da, lo cual es muy lamentable porque pues son niñas que deberían de estar jugando y estudiando y se da, como bien lo dice el embajador, la feminización de la pobreza, porque lo más seguro es que sea un esquema generacional que vayan repitiendo abuela, madre, hija, nieta. Entonces, se tomó cartas en el asunto, estamos trabajando con un grupo estatal de prevención del embarazo en adolescentes a través de una estrategia nacional de prevención del embarazo en adolescente, una campaña hecha por jóvenes para jóvenes. Tenemos la cartilla de derechos sexuales y reproductivos, la traducción a lenguas originarias, se ha estado trabajando a través de los COMUPOS, que son consejos municipales de población. La instrucción del gobernador ha sido muy clara, que es territorializar esta política de población y no hay de otra más que trabajar con los municipios, trabajar desde las comunidades, desdoblando todas estas estrategias que antes no se hacía. Entonces, estamos trabajando en indicadores que nos permitan medirnos en dónde estamos y hacia dónde vamos y tener la radiografía del estado de San Luis Potosí, de cada uno de sus municipios, para poder tener un rumbo y un dato duro y científico, como bien lo comenta el embajador, para poder trabajar y atacar este indicador que es erradicar el embarazo en adolescentes y disminuir un segundo embarazo en edades más tempranas. Gracias. Compartirles y hacerles partícipes de estas campañas que nos puedan ayudar también a difundirlas y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en nuestras páginas COESPO SLP. Y invitarlos, la dirección está ahí, es una oficina de puertas abiertas a la ciudadanía en Miguel Barragán 515. Ahí estamos para atenderlos y felicitarlos, trabajar de la mano con en estas iniciativas y con instituciones privadas, públicas, sociedad civil, para poder caminar juntos hacia el objetivo de la meta de los 17 objetivos. Muchas gracias. No hemos oído a los internacionalistas jóvenes. Aprovechen, pregunten. A ver, allá al fondo hay una pregunta. Sí, sí. Intervenir. Qué interesante lo que están haciendo.
Ha demostrado niñas y jovencitas que empoderan, vencen la pobreza. Adelante, Salvador. Buenas tardes, mi nombre es Arturo. Y le quería preguntar al embajador, ¿cómo cree que el surgimiento de los ODS ha afectado la política exterior de México? Qué interesante. Pues la verdad es que sí la ha afectado. Miren, México tradicionalmente ha sido un país muy activo en Naciones Unidas. Viene desde antes de la fundación de la ONU, en fin, ya éramos muy activos. ¿Por qué? Pues porque una potencia que no es potencia militar, no es potencia económica, etcétera, pues vio que la ONU y los organismos internacionales te ayudan a, digamos, a multiplicar tu influencia con muy poca inversión. O sea, tienes que invertir en buenos diplomáticos y ya, ¿no? Y entonces esos foros a México siempre le han servido para diversificar su política exterior. ¿Qué quiere decir diversificar? Pues sobre todo frente a Estados Unidos, hombre. Si México no tuviera la posibilidad de ir a los foros internacionales, pues tendríamos menos ventanas para diversificar nuestra política exterior. Entonces, México está ahorita en el Consejo de Seguridad y sí, seguimos haciendo cosas como país, creo yo, como gobiernos, no importa el partido, que ven en los foros internacionales esta utilidad. 2, yo sí creo que el gobierno empezó, pues desde los 90s, México fue muy activo en diversos momentos. Les dije, Luis Echeverría promovió el nuevo orden económico internacional. Luego López Portillo promovió el diálogo norte-sur. Luego, pues Miguel de la Madrid promovía el desarme en Naciones Unidas y el grupo Contadora, que tenía mucho apoyo de la ONU. Estoy hablando así de memoria de las agendas de los gobiernos, pero siempre con un reflejo y un apoyo de Naciones Unidas. Después vino Carlos Salinas. Carlos Salinas, la verdad es que sí se echó un poco para atrás en el multilateralismo tradicional de México, pero lo recuperó, yo diría, Zedillo. Zedillo le dio importancia a los temas que más nos dolían en esa época, que eran los de drogas. Entonces inventamos las cumbres mundiales de drogas en la ONU, que sirvieron mucho por lo menos para repartir las responsabilidades, ¿no? Decir, oye, no es mi bronca, es una bronca de todos, ¿no? Y sobre todo de los vecinos del norte, en fin, ¿no? Nos servía mucho para eso. Después yo te diría, Fox mantuvo un poco las causas tradicionales de México. Nos metimos mucho a los temas de migración internacional. Se hizo la Convención Internacional de los Trabajadores Migrantes. 2, pues el Pacto Mundial de Migración, que se aprobó en 2018. La verdad es que lo hicimos nosotros. Bueno, nosotros con muchos otros, pero fue mucha inspiración mexicana. No es un tratado internacional jurídicamente vinculante, pero sí se ha vuelto otra vez el marco, digamos, normativo internacional que sirve para que los países pues, diseñen mejores políticas migratorias. O sea, según el gobierno han sido los énfasis. Yo te diría, el gobierno de Calderón le metió muchísimo al tema de la sostenibilidad ambiental. En 2010 fue la COP16 en Cancún, que la verdad es que salvó el proceso de negociación multilateral en la lucha contra el cambio climático. Y esa es la verdad, porque en el año anterior había sido un desastre en Dinamarca, no había habido ningún acuerdo. Los presidentes, imagínense, ahí a Obama y a Lula tratando de negociar en el último momento, pues obviamente pues tronó la cumbre, porque los presidentes a ese nivel pues no saben cómo negociar, pues digo, y en el último momento no se llegó a nada. Pero el proceso se salvó al año siguiente, y aquí en México, bueno, en Cancún, esa es la verdad. Y luego fue el gobierno de Calderón y de Peña Nieto, pues fueron muy a fondo. Yo sí tengo que decirlo, y en este espíritu, que este gobierno pues le da mucho menos importancia al tema de la sostenibilidad. Estaba en la plática, pero la recorté anoche porque dije, no, pues son demasiadas láminas. En 2017 establecimos en México el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 y los ODS. Y se los digo, fue la Cancillería y fue mi oficina pues la que hizo el decreto y nos quedó re bonito y todo. Se aprobó. La verdad es que este gobierno lo mantuvo, cosa que podía haber cambiado, ¿no? Muchas cosas este gobierno las ha dejado, lo mantuvo.
El año pasado se pasó todo el tema a la Secretaría de Economía. La Secretaria de Economía, Cloutier, le mete, digamos, le da importancia, la Cancillería le da importancia, pero hay muchas cosas que el presidente pues no le da importancia, sobre todo la política energética. Digo, lo estoy diciendo así como todos sabemos que es, ¿no? No le da importancia a esos temas. Él está más en el tema de los subsidios a las gasolinas y a los combustibles fósiles. Seguramente yo haría lo mismo si tuviera una inflación como la que se ha dado y, pues digo, si no, la gasolina estaría ahorita, no sé, a 35 pesos, en fin, sería muy complicado. No sé cuánto tiempo van a sostener ese subsidio, porque también pues, es un boquete en las finanzas públicas en serio. Pero yo les diría, el gobierno pasado sí hizo mucho del tema de los ODS, es un tema muy importante de su política multilateral, muy importante. Por eso establecimos el Consejo Nacional. El TEC de Monterrey y la UNAM somos parte del Consejo Nacional, ¿no? Como representando a las universidades. Y funciona, debo decir, sí funciona, tiene una serie de comités y ahí está. La Secretaría de Hacienda está haciendo cosas interesantes con los bonos soberanos sobre los ODS. Los están haciendo muy interesante lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda. Y pues tienes toda la razón. Rápidamente. Bueno, para captar recursos se necesitaba, pues, digo, para promover proyectos sostenibles, pues se necesita, como todo en la vida, se necesitan recursos, ¿no? Financieros. Entonces, ante las limitaciones presupuestales, la Secretaría de Hacienda decidió emitir un bono, se llama bono soberano, es decir, un bono de país, no es un bono privado, ¿no? Entonces, fueron 1.800 millones de euros, pagando una tasa que creo es 1.6% dentro de 10 años. Entonces, con eso captaron 1.800 millones de euros para apoyar proyectos concretos de desarrollo sostenible. Y hay toda una serie de criterios. Si ustedes, toda la información está en Internet, la pueden encontrar, bonos soberanos ODS, ¿no? Y van a ver, ahí está toda la explicación. Se supone que tienen que ir al 22% de la población más marginada del país, que tienen que ser proyectos viables en materia de infraestructura, por ejemplo, para agua, o para alimentación, o educación, cosas así. Hay una serie de criterios. Está bien hecho. Y está. Cuando se hizo el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, la Secretaría de Hacienda, cuando empezaba el gobierno, sí estaba tomando en cuenta la Agenda 2030 y los ODS. Sin embargo, a la hora que, digamos, cuando ya se publicó el Plan Nacional de Desarrollo, no hay una sola mención ni a la sostenibilidad, ni a los ODS, nada, nada. Es un manifiesto político. Pero después de eso, varias políticas sectoriales sí mencionan a los ODS. Sí creo que es muy importante, pero pues también tengo que decirlo, a nivel digamos, del gobierno federal, este gobierno ha tenido menos interés en política exterior que otros gobiernos, mucho menos, digo, es la personalidad del presidente López Obrador, él no lo niega, él dice, no, pues yo así soy, ¿no? Manda siempre al canciller a las reuniones, a las cumbres del G20 y de todas las cumbres el presidente no va y va al canciller. Con lo cual el presidente ha tenido muy poco contacto con otros presidentes y primeros ministros. Antier vi que el presidente dijo que iba a hacer una propuesta para la paz internacional y que la va a ir a presentar el canciller en la Asamblea de la ONU ahora, a fines de este mes en la ONU. ¡Qué bien! ¿Qué le revela a usted eso? Pues que el presidente no puede llamarle a otros presidentes y cabildear él mismo porque no los conoce y no lo conocen. ¿Me explico? Digo, conoce a Biden. Con Trudeau creo que han hablado una o dos veces y es que es Canadá. Con los españoles, ya ustedes sabrán que no hay así cercanía, ¿no? Es la verdad. Y en cambio, con algunos países de izquierda o de gobiernos de izquierda de América Latina sí hay cercanía, ¿sí? Pero digamos, si el presidente quisiera que esta propuesta que piensan hacer sea viable, pues tendría que hablarle a Putin. Él. ¿Y saben qué? Pues no le va a hablar a Putin porque no lo conoce.
o a Xi Jinping. En fin, aquí sí hay una dimensión que dice, bueno, de verdad es la propuesta del presidente de México, sí. Pues, ¿por qué el presidente de México no me ha hablado? Esto ya es ustedes como internacionalistas lo van a ver, o sea, cada rato hablen, no, pues hoy habló Trudeau con la nueva primera ministra del Reino Unido y dijo, oye, vendo aquí unos cacahuates o te los compro, no sé, lo que sea. Hay un nivel que es diplomacia de jefes de Estado. Es a lo que voy. Que ni siquiera los cancilleres lo pueden hacer. Cuando Marcelo va a las cumbres, pues hay reuniones así como esta, donde están nada más los 20 jefes de Estado. Y el canciller de México no puede entrar. ¿Por qué? Pues porque nada más son jefes de Estado. Entonces, creo que con todo, México está haciendo, que la negociación de los ODS, su aprobación, pues impacta cada vez más al país, ¿no? El año pasado, con el liderazgo de la Secretaría de Economía, 6 gobiernos estatales, 3 gobiernos estatales y 3 gobiernos municipales presentaron informes voluntarios en la ONU sobre los ODS. Cosa que me parece excelente, ¿no? Los están haciendo. Ese sería mi comentario. No sé si es una respuesta, pero es mi comentario. Sí, por favor. Que le quieren hacer una entrevista aquí al embajador. No, gracias. Gracias, embajador. Gracias, Miguel. Ahora que estabas comentando esto, inmediatamente viene el pensamiento, toda esta distancia con el problema climático que señalaste históricamente, se empezó a romper sobre todo con movimientos sociales desde abajo, ¿no? Yo me acuerdo desde los 60s, todos los primeros movimientos ecologistas que eran vistos como activismo extremista, etcétera, etcétera, pero que ya tenían fundamentos para poder estar saliendo a la luz pública y denunciando y buscando alternativas. ¿Cómo, ahora que mencionas, con estos cambios políticos de los diferentes regímenes, con los cambios a nivel de la ONU, las presiones, en fin, a mí me parece que la respuesta para lograr acelerar esto tiene que venir de los sistemas educativos y desde abajo otra vez, es decir, de las organizaciones sociales, llaman las organizaciones civiles, de las comunidades, etcétera. Y me parece que ahí hay una enorme responsabilidad en las instituciones educativas. Es decir, cómo esta información que tú tienes, todo esto puede bajar, ¿no? Se puede volver familiar. Yo, por ejemplo, ahorita que mencionaban lo de los embarazos de las jovencitas, yo vivo ahorita actualmente en la Huasteca y unas cosas que más me impresiona en la vida diaria, no tengo los datos duros. El otro día vi a una chiquilla que pensé que traía la muñeca, ¿no? Las muñecas son los hijos, y para ellas, en lugar de muñecas, tienen hijos. Y es muy, muy impresionante, ¿no? Y ves aquí la tiendita, y ves acá, y ves acá, y luego ves al papá, el chavillo, llegando, saliéndose del trabajo, si es albañil o una carnicería, lo que sea, yéndose un ratito. Entonces ves esto como una cotidianidad, ¿sí? Que tiene que ver con formación, con comunidades, que es difícil, ¿sí? Cómo cambiar hábitos, hay mucho hacinamiento en las familias, lo sabemos, etcétera. Es decir, es un proceso que me parece que el tema del cambio climático engloba una necesidad de un cambio cultural muy profundo y me parece que los actores más pertinentes, además de los gobiernos, porque los gobiernos cambian de políticas, cambian de partido, van moviéndose, pero la sociedad, las comunidades, las escuelas están ahí y eso es donde hay que trabajar mucho, cómo bajar esta información del TEC, del colegio, de los colegios, cómo bajarla a las primarias, a las secundarias, a las comunidades, ¿sí? Y volverlas propias. Ellos lo están viendo, los ríos que se están secando en la Huasteca, las sequías, etcétera, etcétera, pues son realidades, y la migración. La gente entonces no tiene los instrumentos para responder al problema, migra, ¿no? Y no se resuelve. Migra y se van. Regresan y empiezan a mandar el dinero, o se van 3 o 4 meses a Estados Unidos, vienen y construyen, pero no se establece un vínculo de proyecto incluso con esa inversión
de larga duración evite la migración posterior. Es decir, ahí hay un tema para nosotros, ¿sí? Me refiero a nosotros, estamos en los espacios educativos. ¿Cómo trabajarlo? Yo creo que de ahí, lo vemos más en Europa, vemos más estas formaciones desde abajo hacia arriba. ¿Cómo en México podemos trabajar ahí, no? No sé si tú tengas experiencia en haber visto algunos grupos o lo que están haciendo ustedes. Sí, más bueno, en primer lugar estoy totalmente de acuerdo contigo, pues creo que en todo lo que has dicho. Las organizaciones no gubernamentales fueron las que empezaron a tomar conciencia desde los años 60 de los temas, pues de la destrucción del medio ambiente, ¿no? En aquellos años 60, 70 eran vistos como outsiders, ¿no? O sea, no, son locos. Yo recuerdo el World Resources Institute en los 80s, que eso, era visto como pues excesivos, maltusianos, ¿no? O sea, no, esto no es así. Es otra vez esta amenaza de los países del norte que no quieren que los del sur crezcamos. Así se veía. Por eso mencioné yo que hubo dos rechazos, el rechazo del sur por el nuevo orden económico internacional y el rechazo del norte con el neoliberalismo. A los neoliberales no les gusta mucho o no les gustaba nada la intervención del Estado. Y obviamente pues es fundamental la intervención del Estado para promover el desarrollo sostenible. Dicho esto, sí empezaron ahí. Dos, sigo pensando que las ONGs realmente son fundamentales para mover a los gobiernos a nivel internacional, nacional y local y municipal y familiar casi. Tres, ¿qué le corresponde a las universidades? Y en las universidades yo las veo todavía como son centros neutrales, digamos, donde se discuten ideas, se supone, ¿no? Si es una universidad es abierta a las diferentes corrientes de pensamiento, al debate, etc. Pues las universidades deben ser líderes a favor de lo que tú llamas, y concuerdo, el cambio cultural profundo, o sea, donde te ayude realmente a cambiar tu concepción del mundo, porque si no cambias tu concepción del mundo, pues no cambias. Entonces, hace poco, bueno, hace ya 2 años, en el centro que yo dirijo, le llamamos Iniciativa, hicimos un kit, ¿no?, de herramientas. Son 120 sugerencias, propuestas concretas de cómo un estudiante desde su casa puede ayudar a combatir el cambio climático y a favor de la sostenibilidad. Lo publicó, se llama University Global Coalition, pero la verdad es que lo hicimos nosotros, yo y mis colegas ahí en el TEC lo hicimos, ¿no? Y nada más el TEC es parte de esta University Global Coalition y se llama Student Action Toolkit. Igual lo pueden bajar de internet. Entonces ahí hay una serie de ideas de qué puedes hacer todos nosotros, hacia en tu casa antes de salir y luego ya cuando sales, pues cómo te puedes asociar con otras personas y cómo puedes pasar de la reflexión a la acción, ¿no? Ahí está eso. No me extiendo más en eso. Las universidades debemos ir de centro de discusión, de toma de conciencia y de producción de 2 cosas. Cursos, docencia, docencia, cursos sobre qué significa desarrollo sostenible y por qué para las generaciones jóvenes es algo absolutamente fundamental. Es como casi cursos de alfabetización de los años 50 del siglo pasado. Hay que alfabetizarnos en materia de sostenibilidad. Y 2, investigación. Necesitamos muchísima más investigación a todos los niveles, sobre todos los aspectos que implican la sostenibilidad en todos los temas, ¿no? Lo que es más complicado en nuestro país, Tomás, es el tema de cómo cambiar el currículum escolar a nivel federal. Yo no he visto los nuevos materiales que está publicando la Secretaría de Educación Pública, pero lo que escucho, pues no me gusta, porque creo que es como muy ideológico y poco relacionado con los verdaderos retos que enfrentan las generaciones actuales. Repito, no los conozco, no voy a hacer un juicio definitivo, a lo mejor sí hablan de sostenibilidad y de los ODS, pero no lo mencionan. La discusión va como por otro lado. Entonces, lo lamento. Yo quisiera simplemente
Yo sigo pensando que los libros de texto gratuito fueron una gran invención de la Secretaría de Educación Pública del siglo pasado. Me gustaría mucho que los libros de texto tuvieran un capítulo importante de sostenibilidad todo el tiempo. Cuando en los años 70 eran famosas las campañas de ahorre agua, pues se abandonaron. Algo hicieron esas campañas porque todavía nos acordamos de ellas, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas. En el TEC también hacemos muchas cosas muy divertidas, pero una cosa que realmente es lamentable de México es no sabemos aprovechar el agua de lluvia, ¿no? Yo he aprendido, lo digo así un poco de broma, de que la capital del TEC de Monterrey en México, pues no es la Ciudad de México, es Monterrey, ¿no? Entonces, hace poco estuve con unos amigos ahí regiomontanos del TEC y uno de ellos estaban con esto de la sequía y es la peor sequía, etc. Y uno de ellos empezó a contradecirlos y dijo, no es la peor sequía. En septiembre vamos a estar inundados. Y ahora que estoy viendo que está inundado Monterrey, digo, sí sabe más ese cuate, ¿no? Pero esto me lleva a una reflexión. ¿Es tan fácil usar la tecnología del agua? O sea, San Luis Potosí debería de tener un programa municipal, ¿no? Para aprovechar el agua. No, ya sé que usted no es su tema, usted es de las partes, gobierno del estado, pero deberían de tener algo para aprovechar el agua de lluvia. Yo anoche me quedé fascinado porque estaba lloviendo en serio, ¿eh? Yo llegué como a las 12 de la noche y llovía. La Ciudad de México se empeña la mitad del tiempo en sacar el agua que llueve la otra parte del tiempo. Es increíble, para que no nos inundemos, en vez de tener una infraestructura para aprovechar el agua de lluvia. Miren, podemos dar tantos y tantos ejemplos. ¿Qué se debería de hacer? Yo creo, desde luego, no solo los estudiantes de Relaciones Internacionales. Un objetivo concreto, léanlo, es el ODS 4, meta número 7, que se llama Educación para la Sostenibilidad. Entonces, ahí están en 5 líneas lo que debe hacer. Todos los estudiantes de todos los niveles deberían de recibir educación para la sostenibilidad. Todas las universidades y centros de investigación están obligados a multiplicar la docencia y los cursos, y la investigación. Entonces, no conozco la situación del Colegio de San Luis, les deseo lo mejor en el sentido de que hagan muchas cosas, ¿no? Pues sí, yo daría cursos de sostenibilidad y ya, ¿no? Aquí en el Colegio de San Luis, pero no, alguien me dice, oye, Miguel, se hacen desde 20 años. No lo sé. Oigan, una mujer, ¿no? Doctora Hola, buenas tardes a todas, a todos. Mucho gusto, un placer tenerlo por acá. En mi caso, trabajo aquí en el Colegio de San Luis, en el programa Agua y Sociedad, y en particular trabajo el agua subterránea. Como decía ahorita, y también el biólogo que tomaba la palabra, yo creo que de los grandes retos es empezar a recomponer o ayudarle a recomponer un poquito a la naturaleza, echarle una manita a la naturaleza. Somos parte de la naturaleza y creo que a veces eso lo olvidamos. En ese afán de querer controlar todo, a partir de la tecnología hoy en día, pues nos ha hecho también pareciera una cosa paradójica, ¿no? Cuando más tecnología, cuando más conocimiento se ha generado, como que estamos estando en un proceso como de degeneración o de pérdida en muchos sentidos como humanidad, ¿no? Bueno, ese era un poquito el preámbulo. Ahorita que mencionaba esto de cómo es que los gobiernos desde lo local o lo más nacional o internacional podrían contribuir, yo creo que nosotros lo discutíamos en otro seminario que tenemos de seguridad humana, cómo a veces, o creemos que podría ser más bien empezar desde lo más local, ¿no? Porque ante problemas globales, soluciones locales, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir? Desafortunadamente los gobiernos, como decía, de partidos o distintos partidos en distintas épocas, van con sus agendas distintas o con sus intereses diferenciados, pero pocas veces incluso desde los mismos gobiernos, los programas se sientan, o la gente que está encargada de los programas se sienta para discutir las coincidencias o en qué tendrían que estar trabajando en común. Nosotros lo vemos aquí en San Luis Potosí, muy particular en el Valle de San Luis Potosí. Ahorita lo decía con Monterrey, pero eso es una cosa que pasa en todos los países. En todos los municipios o estados, ¿no? Como, por ejemplo, en lugares como San Luis o Monterrey, que son por naturaleza lugares o ciudades, digamos, semiáridos o áridos, tenemos estos grandes periodos de estiaje y luego vendrán lluvias.
y nos olvidamos que la naturaleza es cíclica, ¿no? Habrá momentos de más sequía, de más lluvia y luego estaremos bien, pero finalmente los procesos de la naturaleza son cíclicos. Y aquí en San Luis, por ejemplo, se olvida a veces en los gobiernos que San Luis es una zona árida, que no llueve como a lo mejor llueve en Chiapas. Pero cuando llegan estas lluvias como la que hemos tenido, por ejemplo, no hay infraestructura que recolecte y aproveche el agua de lluvia. ¿Cómo está permitiendo que un desarrollo industrial sí empiece a haber competencia por el agua para la población? O para el agua, para comunidades que se están generando en la periferia donde no tienen servicios de alcantarillado o es muy raquítico el servicio de agua potable, de alcantarillado, recolección de basura. Yo entiendo que hay muchas visiones desde los gobiernos, pero insisto, creo que a veces ni ellos, ni un mismo gobierno se sienta entre sus dependencias a ver qué pueden trabajar como en lo común. Si van a trabajar con las personas, con los jóvenes, pero tendrían que estar viendo, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la alimentación, el tema del transporte público, el tema del acceso a un trabajo seguro, digno, como lo decía ahorita, asegurar que en las empresas la gente gane lo que tenga que ganar, no lo que el empresario crea o pueda ganar. O sea, se empiezan a generar un círculo vicioso donde la gente no puede salir de su pobreza o de su condición. La educación. La zona industrial sigue demandando mano de obra técnica, pero apenas un bachillerato técnico, ¿no? Entonces, ¿en qué momento va a despegar una población si no se ofrece o no se le posibilita una mejor educación? El transporte público en la ciudad es terrible y no se está mirando que cada vez, yo le decía, por ejemplo, a la doctora Fuensanta, cuando analizamos esto, vemos cómo, por ejemplo, porque yo tengo vecinos que trabajan en la zona industrial, sus hijos, el papá, o sea, toda la familia trabaja en la zona industrial, toda la vida han sido obreros, pero el rol de turnos que tienen nunca les permite hacer vida de familia, pero además se tienen que mover 1 hora, cuando las hacen chiquitas, se tienen que mover porque el traslado es terrible a ciertas horas del día. ¿Cómo pides que haga comunidad una población si no tienen un momento para estar en familia, para preguntarle al vecino cómo estás, qué podemos hacer por nuestra calle, cómo podemos exigirle al del municipio que venga y nos arregle el hoyo ese que tenemos años ahí con él? O sea, se ha generado una serie de muchos problemas. Yo pienso justo por eso, porque los gobiernos incluso locales o ya incluso estatales, en este caso los municipales, los estatales, no se sientan a revisar toda esa serie de problemáticas. Y mientras tanto está una dependencia pues, trabajando o impulsando ciertos procesos o ciertos problemas, otra dependencia está trabajando en otras cosas, pero no hay una transversalidad de decir estos son nuestros problemas y así podemos combatir. También hace tiempo platicábamos con Fuen, como por ejemplo también en una plática que teníamos del Seminario de Seguridad Humana, un investigador en los volcanes entre Puebla y el Estado de México decía, mientras por ejemplo Zagarpa impulsaba la tala porque daba para sembrar papa, por otro lado Conafor estaba impulsando la reforestación en el mismo punto. Entonces, ¿cómo puedes conciliar ese tipo de cosas, no? Y eran programas federales ambos, en un mismo espacio. Yo creo que eso sigue estando también a nivel local. No hay realmente compromisos, no hay realmente, o son agendas políticas, o sea, no sé, pero hay muchas cosas que yo creo que soluciones hay. Porque hay leyes, hay tecnología, pero yo creo que sigue siendo más bien el principal interés sigue siendo lo político, quedar bien en términos políticos de relaciones con empresarios. Alguna vez yo le dije que estábamos en una reunión y me preguntaba gente de la industria, ¿qué podemos hacer los industriales para resolver el tema del agua en San Luis? Irse. Así de sencillo. Y se me quedaron viendo, le dije, usted me preguntó, pero yo sé que es un proceso complicado, la empresa da trabajos y todo, pero pues si esa sería la solución, ¿sí me explico? O sea, no hay que ser tan radical, lo sé, pero tendríamos que estar pensando en cómo trabajar en conjunto y así yo creo, preguntándonos o preguntándose a los gobiernos qué problemas podemos ir atacando o buscando soluciones y no una dependencia en una cosa, otra dependencia en otra cosa, porque si no, yo creo que va a terminar este gobierno y no estoy con partidos ni mucho menos, pero gobiernos vienen, gobiernos van y seguimos estancados y los problemas, por ejemplo, aquí en San Luis siguen con la basura, con el agua. De verdad, sí, platico con mis estudiantes, con colegas, si yo les contara los datos que tenemos de agua para la ciudad, yo estando buscando irme de San Luis en poquitos años, ¿no? Porque está muy, muy complicado. La Huasteca con todo y que la idea que nos cuentan de que la Huasteca es abundante en agua, no es cierto. La estamos contaminando cada vez más, los huastecos pobres se van a quedar, aunque el río pase por ahí, pero con la pestilencia y no van a poder usarla.
¿Y quiénes son los responsables? No son los huastecos, o sea, no son ellos. Es la forma en que se están imponiendo sistemas productivos, se están generando muchas problemáticas ahí. Y pensar en lo cultural, Tomás, escúchale. Imagínate, tenemos que empezar con la educación, con muchas cosas para poder cambiar esos procesos. Ya no quiero extender. Gracias. Tres últimas preguntas, por favor. Ella, la doctora Enriqueta y el doctor Julio Contreras, por favor. Y que en realidad deben, a la hora de hacer sus planes de desarrollo, deben de invitar a todos los actores sociales que estén involucrados, ¿sí? A la hora de hacer el diseño de las políticas públicas, ¿sí? Y la Agenda 2030 es una agenda normativa en la cual todos los actores sociales deben de participar, tanto en su diseño como en su aplicación, ¿sí? Y cada país elige qué ODS debe desarrollar y si presenta o no presenta informes a los diferentes organismos internacionales, ¿sí? No es una cosa que venga implementada, ¿sí? Sino que cada país elige y todo tiene que ser coherente porque es un enfoque integral del desarrollo. Y por lo tanto, todas las políticas tienen que ser coordinadas, ¿sí? Y deben integrarse. Sí, tú no puedes tú no puedes quitar la violencia de género, el ODS 5, ¿no? Si no das educación, que es el ODS 3, y si no tienes eliminar las desigualdades, que es el ODS 10, ¿no? Y si no tenemos un ODS 16, que es justicia, ¿no? Y bienestar y Estado de Derecho, ¿no? Y para eso necesitamos el ODS 17, ¿no? Que todos los actores participen en la consecución, ¿no? De todos esos. Entonces sí tiene que ser un enfoque integral, ¿no? Y que deben de participar todos los actores en el diseño, ¿no? Invitarlos. Y a lo mejor los gobiernos estatales o locales no invitan a los diferentes actores y por eso ocurre lo que dice la doctora López. Gracias. De acuerdo. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Me fui muy rápido en las láminas, pero sí creo que en alguna parte decía enfoque integral e interrelacionado. Todos están relacionados. Y de hecho hay muchos estudios que demuestran que si avanzas mucho, por decirlo, en igualdad de género, pero no avanzas en pobreza, en algún momento tus avances en igualdad de género se te van a caer. Hay muchos estudios ya hechos a nivel internacional, nacional. Entonces tienes que ir avanzando prácticamente en todos, más o menos en forma gradual. Ahora, ¿hay prioridades temporales? Pues sí, por las urgencias. Y hay prioridades, digamos, como locales. Los daneses, pues el tema educativo no es lo más importante. Sí, pero el Plan Nacional de Desarrollo no menciona los ODS. El nuestro no los menciona. Por eso, el Plan Nacional de Desarrollo nuestro establece unas prioridades que no menciona la sostenibilidad. Lo dije en mi presentación. El actual no lo menciona. Bueno. Por eso, ese Plan Nacional de Desarrollo, si usted lo ve visto, no menciona la sostenibilidad. Eso es lo que estoy queriendo decir. Las políticas sectoriales, sí. Y cada vez más, afortunadamente, pero el Plan Nacional no lo menciona, porque además se dio en una discusión muy especial, que causó la renuncia de Carlos Ursúa, precisamente por eso. Va el doctor Julio Contreras, porque parece ser que va en este mismo sentido. Y por último, la señorita Perdone. Oye, profesor, ahorita con lo que decía la doctora Serrano, me llama la atención desde que el inicio de tu presentación hablabas de una negociación de varios años para la... Casi 3. Y me llama la atención el término, los años de negociación, pero el término negociación. Y ahorita que decía Enriqueta, y por eso mi pregunta, que va en el mismo sentido, ella dice que los ODS, la agenda es normativa. Es un deber ser, entonces. Donde cada quien adopta lo que considera y según su autonomía, independencia, etc. Entonces me llamaba la atención
Bueno, quería formularte la pregunta sobre el ejercicio del poder para el logro de los ODS, dado que por tu experiencia y luego tu formación de internacionalista, en esa visión realista, donde el poder es básico, a cualquier nivel de los que nos platicabas, donde se pueden implementar los ODS, ¿cómo se ejerce o cómo se puede utilizar, aprovechar, ejercer el poder para el logro de los ODS? Y la otra era, en términos de gestión, ¿cómo se gestionan los ODS? Gracias. Muy bien. Sí. A ver, voy a empezar por... No lo dije quizá en mi presentación. Los ODS no tienen propietario. No son ni siquiera de las Naciones Unidas, no son de un país, no son de una organización, son de todos. Es como un patrimonio mundial. Entonces, fueron negociados 3 años por los gobiernos. En esas discusiones participaban representantes del sector privado, de las ONGs, de los organismos internacionales, y yo creo que en buena medida reflejan el aprendizaje de 70 años, o sea, de lo que se aprendió a lo largo de décadas, de qué políticas públicas funcionan y cuáles no. Eso es creo que lo que reflejan los ODS. No son perfectos, dejaron cosas muy importantes fuera, política comercial, política monetaria, política fiscal, que tienen efectos muy grandes en el desarrollo. Todos esos temas quedaron fuera. Pero quedaron dentro, pues, 17 objetivos. Son muy aspiracionales. Sí, son muy aspiracionales. Es muy difícil, yo no creo que vaya a haber un solo país que en 2030 diga, yo ya los logré todos. Ninguno. Creo que hay otros países que van más atrasados que otros, y creo que yo quisiera y creo que México tendría potencial para ir más adelante de lo que vamos. Creo que los ODS rebasan por mucho a los gobiernos nacionales. Entonces, los gobiernos nacionales se pueden comprometer más y menos, y de hecho hay países que están muy comprometidos y otros donde se mencionan poco. Sus gobiernos tienen más o menos interés y más o menos capacidades. Pero si todos los gobiernos nacionales pusieran todo el interés, que no es el caso, tampoco estaríamos cerca de alcanzar los ODS. Se necesita la participación de los gobiernos a nivel subnacional, estados y municipios, en el caso de México. Necesitas al sector privado. No hay recursos fiscales que alcancen, no solo en México, en la mayoría de los países, para financiar los ODS. Entonces necesitas los recursos del sector privado. Se necesitan, porque sin el sector privado pues no lo vas a lograr. Las empresas que usted mencionaba, pues no, lo que hay que decirles, bueno, mira, en primer lugar, pon un plan de aprovechamiento de agua y de reciclar, porque te estás chupando el agua de la ciudad, ¿no? 2, a ver si vas haciendo pues toda una serie de contribuciones a tu entorno social, desde escuelas para niños hasta, no sé, centros de atención materna infantil, qué sé yo, digo, ¿no? Y podrían hacer eso. O 3, puedes ayudar a financiar el programa de educación ambiental para todos los niños en todas las escuelas. Entonces, eso te lleva al ODS 17, que son las alianzas multiactor. Que se necesita que sea una alianza entre gobiernos de los 3 niveles, más el sector privado, más las ONGs. Yo creo que las ONGs de veras son fundamentales, porque son de alguna manera la conciencia, ¿no? Decir, oye, están haciendo estos abusos aquí o allá o acullá. Y a veces, también pienso, se necesitan a las universidades. Muchas veces, no todas, pero muchas veces los que mejores conocen los problemas locales son las universidades. ¿Por qué? Pues porque los han estudiado. Voy a decir así una cosa. En San Luis se necesita un nuevo sistema de drenaje,
por decir algo, nomás. ¿Quién lo puede diseñar? Pues yo creo que a lo mejor en la Universidad de San Luis habrá los ingenieros y técnicos que han vivido 50 años en San Luis, que a lo mejor pueden hacer un buen plan y sin fines de lucro pueden ofrecerlo a las autoridades y decir, mira, aquí está nuestro plan, aquí está, ya lo sabemos cuál es el problema y esta es la solución. Nada más que para hacerlo se necesita que el sector privado coopere y a lo mejor necesitas algún tipo de financiamiento internacional. Entonces necesitas que el gobierno federal también participe o con recursos del bono soberano. En resumen, son alianzas multiactor. Cuando se estaba negociando, a mí me tocó participar en la negociación, por eso lo menciono, ¿sí? Se decía, ¿y cómo vamos a lograr todas estas maravillas? No, pues para eso vamos a tener un ODS especial, que es alianzas, porque solamente a través de alianzas entre todas las partes interesadas se van a lograr. Entonces, así era y así es, creo. Si vas ahora, hay un tema aquí que siempre me lo preguntan, porque doy muchas pláticas en toda la República. Dicen, ¿pero qué podemos hacer a nivel local? Pues primero haga un diagnóstico. Parta de hacer un diagnóstico. O sea, eso, por ejemplo, en el Colegio de San Luis se puede hacer, un diagnóstico de cuáles son las prioridades en torno a los ODS para las urgencias, las prioridades, ¿no? Y entonces claro, todo hay que verlo con enfoque integral y todo está interrelacionado, pero sí puedes hacer un plan de sostenibilidad de 10 años, basado en los ODS. Y eso lo pueden hacer académicos del Colegio de San Luis o de la universidad, qué sé yo. Y se puede hacer una contribución. Si hay un tema que usted menciona, doctora, que es, pues sí, la política interviene, no solo en México, digo, en todos lados. En todos lados, que pues un nuevo ayuntamiento que es electo dice, pues yo no voy a hacer lo mismo del pasado, porque pues hay que hacer las cosas distintas, para eso me eligieron. Y además yo tuve una oferta electoral, tengo que responder a mis votantes, etcétera. Eso pasa en todos lados. Yo creo, esta es no sé si es una aspiración o un sueño guajiro, pero yo creo que cuando un municipio o una ciudad que a veces, la mayoría de las veces tiene varios municipios conurbados, tienen una idea de lo que es un plan de desarrollo sostenible a 10 años, es más difícil para los cambios de gobierno separarse de eso, ¿no? Es más difícil, porque la ciudadanía dice, oye, aquí hay un plan, no te alejes de esto, dale tus matices o arreglos de detalle, pero la estructura no la cambies. ¿Por qué? Porque esto es lo que le conviene a esta ciudad. Creo que eso puede pasar. Yo traigo una idea, se las comparto porque así más. No sé desde luego no sé quién vamos a ganar las elecciones en 2024, a todos, no solo las presidenciales, las del Congreso, las locales, estatales. Pero las ONGs le deberían de pedir a todos los partidos políticos que se comprometan con la sostenibilidad. Así, no me importa si vas a ganar o vas a perder, ojalá y que te vaya bien, te deseo lo mejor, pero en tu plataforma pon un compromiso explícito con la sostenibilidad, con los ODS, para que tus candidatos y eventualmente tus gobernantes tengan una idea de que están comprometidos con la sostenibilidad. Y entonces cuando llegue alguien y diga, aquí en San Luis, pues vamos a hacer algo que sea insostenible, entonces alguien le diga, no, pues no se puede. Solo también un dato, esto es a nivel nacional. Los datos son de Conagua y lo pueden ver en su página. Algo así como el 76 o 78% del agua en México lo consume no el sector industrial, son el sector agropecuario. O sea, el gran consumidor de agua en el país es el sector agropecuario. Las ciudades es como el 14%, todas las ciudades. Y el resto es, la industria. Entonces, yo simplemente cuando veo estos porcentajes digo, pues no es cierto que la industria sea el principal consumidor a nivel nacional. A nivel estatal, pues varían los porcentajes y sobre todo a nivel local, donde dices, no, pues desde que pusieron tal planta, pues sí se acabó la ciudad del agua de aquí, ¿no?
digo, hay que verlo. La cabeza no puede decir el consumo más importante es porque aquí no hay cerca de la plantación. Lo primero fue el público urbano y después el industrial. Bueno, pero efectivamente hay una que a lo mejor el volumen allá de la grande, el tipo de uso que tiene regula el tema de los ríos están contaminados de por eso, o sea, no, sí, la contaminación del agua ya es otra cosa. Es así. Por favor, ¿de dónde nos visita? Bueno, buenas tardes, soy Larisa Hinojosa, vengo del Ayuntamiento de San Luis Potosí y bueno, hay dos cosas que me gustaría compartirles. Bueno, soy exatec, niña tec de Hueso Colorado. Yo estoy trabajando ahorita en el TEC, pero yo no me formé en el TEC. Sí, no, yo sí, he vivido más en el TEC que con mi familia. Pero, bueno, rapidísimo les platico, cuando nació mi primer hijo, hace más de 21 años, ninguna escuela me gustaba, así que abrimos un colegio, que está aquí en la esquina del Colegio Nikola Tesla. Ya llevamos 12 años y pues ahora de escucharlo me da mucho orgullo decir que nosotros tenemos 4 años trabajando con los ODS, con los niños, en proyectos transversales, donde ellos hacen propuestas para problemas que identifican en su comunidad. Y bueno, pues ahora en octubre, que empezó la nueva administración, tuve la fortuna de ser del equipo que hizo el Plan Municipal de Desarrollo. Y sí, se hicieron foros de consulta, sí se invitó a personas de todas las áreas a que participaran, que aportaran, que dieran sus ideas. Y con base en eso fue que hicimos el Plan Municipal de Desarrollo, considerando los ODS. Una preocupación en lo personal, más que la falta de articulación y las agendas políticas, yo sí les digo ahí a mis compañeros en la oficina, nos urge actuar o nos vamos a morir, no queda de otra. Y bueno, una de mis preocupaciones es, ¿qué puedo hacer yo más allá de, sí, ya hicimos el plan municipal, me queda claro que no es solo del gobierno? Yo criticaba mucho al gobierno, ahora que soy parte de él, me doy cuenta de que el gobierno no puede solo. No puede solo. No hay los recursos, no hay el conocimiento, no hay las habilidades para resolver las grandes problemáticas. Tuve la fortuna de ir a un proyecto de emprendimiento en las 9 primarias municipales, que todas están en la delegación de Bocas. Niños que no tienen ni para comer. ¿Cómo le haces? Pues primero hay que darles de comer, ¿sí? Entonces sí son problemáticas que son muy fuertes, que son a nivel global y que todos las vivimos. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué hago yo? Desde hace muchos años, una maestra del TEC, que era ambientalista, nos dio un curso de expertos en reciclaje. Todavía ni nos hablaban de cambio climático, pero ella nos dio ese taller y desde ahí nos decía, todo está contaminado, hay que cuidar los recursos. Yo ya tengo varios años bañándome con agua fría, gasto menos agua, produzco menos vapor de agua. Son cosas simples que puedo hacer yo y además mejora mi salud. Me ayuda a quemar calorías, me mantiene más despierta, mejora la circulación. En cuestión de basura, es una gran problemática. La ciudad no separa los residuos, pero ese no es el problema. ¿Qué creen? Hay toda una comunidad que se dedica a la pepena. Y para ellos es una gran ayuda que nosotros separemos los desechos, aunque el camión lo revuelva, porque en los tiraderos para ellos es más fácil recuperar los materiales que después venden. Entonces sí necesitamos actuar todos. Esto es culpa del gobierno, es culpa del partido, es culpa del plan. Ningún plan es perfecto. Y además, algo que yo no sabía, porque nunca había trabajado en gobierno, es que cada que acaba un gobierno se acaban sus programas, porque van ligados al programa presupuestario. Entonces sí,
mi pregunta era, ¿cómo hacer para que esos planes fueran de largo plazo? Ahorita ya lo comentó, ¿sí? Si están hacia la sostenibilidad, pues se van a tener que sostener. Pero yo quiero invitarles a ustedes, chicos y chicas, que apenas empiezan su vida adulta, productiva, que tomen mucha participación activa. Yo me tardé mucho tiempo en hacer algo desde lo público porque yo pensé que no se podía. Y ahora que estoy dentro me doy cuenta de que es fascinante que algo que pusimos en el plan se está haciendo y que estamos transformando vidas. Porque déjenme les digo que en esas primarias municipales les dimos un programa de emprendimiento donde los niños identificaron un problema, propusieron una solución y generaron una propuesta de negocio real para ellos. Cosas como, voy a vender donas en mi comunidad porque aquí no llega el panadero, no hay pan. Entonces le vendo donas a mis vecinos. Les cambiamos la vida. Entonces la invitación es a aprender sobre sostenibilidad, a enseñar a todo mundo, vayan y compartan, vayan y digan. No hay un plan B, por mucho que Elon Musk quiera colonizar Marte, no nos va a tocar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con esto daríamos por concluida la espléndida conferencia del embajador, la disponibilidad del embajador para contestar muchas preguntas y a ustedes, tanto los de dentro del Colegio de San Luis, hacer una convocatoria para que leamos y para que reflexionemos sobre estos conceptos que aprendimos hoy en la tarde, y a los que nos visitan de fuera del colegio, pues también agradecerles y que difundan lo que se hace en el Colegio de San Luis también. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias otra vez.